dejar a un lado esa barrera emocional El que uno... nombre de Jorge Ramos ha sido, durante décadas, sinónimo de periodismo valiente, incisivo y profundamente humano. Para millones de espectadores en el mundo hispanohablante, su rostro no solo representa noticias, sino también verdad, ética y compromiso. Sin embargo, hoy ese mismo nombre se encuentra envuelto en una atmósfera de tristeza que ha conmocionado a seguidores, colegas y al público en general. Hace apenas unos minutos, según fuentes cercanas, una noticia inesperada fue confirmada por la persona más cercana a su vida personal, su pareja. Un mensaje breve pero cargado de emoción bastó para encender las alarmas y provocar una ola de reacciones en redes sociales, medios de comunicación y comunidades digitales. Aunque los detalles aún son limitados, el impacto emocional ha sido inmediato y profundo. Durante años, Jorge Ramos ha sido quien hace las preguntas difíciles. Ha estado del otro lado del micrófono, investigando, confrontando, revelando verdades incómodas. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, es él quien se encuentra en el centro de una historia marcada por la incertidumbre y el dolor. El anuncio no fue una rueda de prensa ni un comunicado oficial elaborado. Fue algo mucho más íntimo. Según testigos cercanos, su pareja decidió compartir la noticia de manera directa, sin adornos, con un tono que reflejaba claramente la gravedad del momento. Esa decisión, lejos de los protocolos habituales, hizo que la noticia se sintiera aún más real, más humana. Las palabras utilizadas fueron medidas, pero el trasfondo emocional era evidente. No se trataba de un simple contratiempo ni de un evento menor. Había algo más profundo, algo que ha cambiado el ritmo habitual de la vida de Jorge Ramos. En cuestión de minutos, el nombre de Jorge Ramos comenzó a circular con fuerza en plataformas digitales. Miles de mensajes inundaron las redes. Algunos expresaban preocupación, otros enviaban palabras de apoyo, y muchos simplemente preguntaban qué estaba sucediendo. Este tipo de reacción no es casual. A lo largo de su carrera, Ramos ha construido una relación muy especial con su audiencia. No es solo un periodista, es una figura de confianza. Y cuando alguien así enfrenta un momento difícil, la reacción colectiva se convierte casi en una extensión natural del vínculo emocional que ha creado con el público. Periodistas de distintas partes del mundo también comenzaron a reaccionar. Colegas que han compartido estudios, entrevistas y coberturas con él manifestaron su solidaridad. Algunos recordaron momentos profesionales juntos, mientras que otros destacaron su fortaleza y su capacidad para enfrentar situaciones complejas. Aunque Jorge Ramos es una figura pública, siempre ha mantenido ciertos aspectos de su vida personal alejados del foco mediático. Su relación sentimental, aunque conocida, ha sido tratada con discreción y respeto. Por eso, el hecho de que su pareja haya sido quien confirmó la noticia, añade un nivel adicional de significado. No se trata solo de una información más. Es un momento en el que lo personal y lo público se entrelazan de manera inevitable. Quienes conocen de cerca su entorno describen su relación como sólida, basada en el respeto mutuo y el apoyo constante. Esa conexión, ahora puesta en evidencia por las circunstancias, nos revela también la importancia del acompañamiento emocional en momentos de crisis. Hasta el momento, los detalles específicos siguen siendo limitados. Esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones y especulaciones. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva responsable. No todo lo que circula en redes corresponde a la realidad. Lo que sí es claro es que se trata de una situación delicada. La confirmación por parte de su pareja sugiere que el hecho tiene un impacto significativo en la vida de Jorge Ramos. No es una noticia trivial ni pasajera. En el periodismo, la prudencia es clave. Y en momentos como este, esa prudencia se vuelve aún más necesaria. Más allá de la curiosidad natural del público, existe también la necesidad de respetar el espacio personal de quienes están atravesando una situación difícil. Ser una figura reconocida a nivel internacional tiene ventajas, pero también implica desafíos.
Uno de ellos es la dificultad de vivir momentos personales sin que estos se conviertan en tema de interés público. Para Jorge Ramos, esto no es nuevo. A lo largo de su carrera, ha enfrentado situaciones de alta presión mediática. Sin embargo, cada experiencia es distinta, y cuando se trata de asuntos personales, el impacto emocional puede ser mucho mayor. El hecho de que la noticia haya sido confirmada tan rápidamente indica también la imposibilidad de mantener ciertos eventos en privado, cuando se trata de figuras de esta magnitud. La línea entre lo público y lo privado se vuelve difusa, y cada paso es observado con atención. Fuentes cercanas han sugerido que Jorge Ramos podría tomarse un tiempo alejado de la actividad mediática. Aunque no hay confirmación oficial, esta posibilidad ha sido bien recibida por muchos, quienes consideran que en momentos así, lo más importante es el bienestar personal. El ritmo de trabajo en el mundo del periodismo es intenso. Las agendas son exigentes, los horarios impredecibles y la presión constante. En ese contexto, una pausa no solo es comprensible, sino necesaria. Para alguien como Ramos, cuya carrera ha estado marcada por la constancia y la dedicación, detenerse puede ser una decisión difícil. Pero también puede ser una oportunidad para reenfocar prioridades y atender lo verdaderamente importante. A menudo, las figuras públicas son percibidas como símbolos, como referentes casi inquebrantables. Pero detrás de esa imagen existe una persona, con emociones, vulnerabilidades y momentos de fragilidad. Este episodio nos recuerda precisamente eso, que incluso quienes parecen más fuertes también enfrentan desafíos, y que, en esos momentos, lo que realmente importa no es la imagen pública, sino el apoyo, la comprensión y el respeto. Jorge Ramos ha demostrado a lo largo de su trayectoria una gran fortaleza profesional. Ahora enfrenta un desafío distinto, uno que no se mide en términos de entrevistas o reportajes, sino en la esfera personal. Tras el impacto inicial que sacudió a la opinión pública, una nueva fase comenzó a tomar forma. La de las preguntas, las interpretaciones y, sobre todo, la necesidad de comprender lo que realmente está ocurriendo en la vida de Jorge Ramos. Para entender el peso de este momento, es necesario mirar hacia atrás. Jorge Ramos no es solo un periodista reconocido, es una figura que ha construido su carrera enfrentando momentos difíciles, cuestionando el poder y defendiendo la transparencia. Durante décadas, ha sido protagonista de entrevistas que marcaron época. Su estilo directo, a veces incómodo, le ganó tanto admiradores como críticos. Pero hay algo que nunca cambió: su compromiso con la verdad. Esa misma coherencia profesional es la que hoy genera aún más impacto. Porque cuando alguien que ha dedicado su vida a contar historias difíciles se convierte en parte de una historia delicada, el efecto es inevitablemente más profundo. En retrospectiva, algunos observadores han comenzado a señalar ciertos indicios que, en su momento, pasaron desapercibidos. Cambios sutiles en su agenda, apariciones públicas menos frecuentes, e incluso un tono ligeramente distinto en algunas de sus intervenciones más recientes. Nada de esto parecía significativo en su momento. Pero ahora, bajo la luz de los acontecimientos recientes, muchos se preguntan si esas señales eran parte de algo más grande. Es importante, sin embargo, no caer en conclusiones apresuradas. El análisis posterior siempre tiende a encontrar patrones, incluso donde no los hay. Aún así, estas observaciones forman parte del intento colectivo por entender la situación. Uno de los elementos más significativos de esta historia es, sin duda, el papel de su pareja. No solo por haber confirmado la noticia, sino por la manera en que lo hizo. Quienes han seguido de cerca la vida personal de Ramos saben que su relación se ha caracterizado por la discreción. No es una pareja que busque protagonismo mediático. Por eso, el hecho de que haya sido ella quien dio a conocer la información tiene un peso especial. Su mensaje no fue largo, pero sí contundente. No buscaba generar titulares ni alimentar especulaciones. Más bien, parecía responder a una necesidad.
la de ser transparente en un momento en el que el silencio podría generar aún más confusión. Esa decisión ha sido interpretada por muchos como un acto de valentía, pero también de amor. Porque en situaciones complejas, dar la cara no es fácil. A medida que la noticia se expandía, también lo hacía el riesgo de la desinformación. En la era digital, la velocidad con la que circulan los contenidos puede ser tanto una ventaja como un peligro. En este caso, múltiples versiones comenzaron a aparecer casi simultáneamente. Sí, algunas provenían de fuentes confiables, pero otras no tenían ningún sustento real. Este fenómeno pone en evidencia un desafío constante del periodismo contemporáneo. ¿Cómo equilibrar la rapidez con la veracidad? Y en una situación que involucra a una figura tan relevante como Jorge Ramos, ese desafío se vuelve aún más crítico. Es aquí donde el papel de los periodistas responsables cobra especial importancia. Verificar, contrastar y contextualizar no son solo principios éticos. Son herramientas esenciales para evitar que la incertidumbre se convierta en confusión colectiva. Más allá del ámbito mediático, existe un círculo más íntimo que también está viviendo este momento con intensidad. Familiares, amigos y colegas cercanos se encuentran en una posición distinta, la de acompañar desde la cercanía, no desde la distancia del público. Aunque no todos han hecho declaraciones públicas, algunas voces han dejado entrever la profundidad del momento. Palabras como difícil, inesperado y doloroso han aparecido en distintos contextos, reforzando la idea de que se trata de una situación significativa. En estos casos, el silencio también comunica. No todo necesita ser dicho explícitamente para ser entendido. Jorge Ramos ha enfrentado situaciones de alta tensión a lo largo de su carrera. Ha estado en escenarios políticos complejos, ha realizado coberturas en contextos delicados y ha sostenido conversaciones que pocos se atreverían a tener. Sin embargo, este tipo de situación es diferente, porque no se trata de una historia externa, sino de algo que lo afecta directamente. La diferencia entre cubrir una crisis y vivirla es enorme. Y aunque su experiencia profesional le ha dado herramientas para manejar la presión, el componente emocional de este momento es único. Diversas figuras del periodismo internacional han comenzado a pronunciarse. Algunos lo han hecho de manera pública, a través de redes sociales o columnas de opinión. Otros han optado por mensajes privados, respetando la naturaleza sensible del momento. Lo que sí es evidente es un sentimiento compartido, el reconocimiento hacia su trayectoria y el deseo de que pueda atravesar esta situación con fortaleza. En un entorno competitivo como el de los medios, este tipo de unidad no siempre es común, pero en momentos como este, las diferencias quedan en segundo plano. Hasta ahora, Jorge Ramos no ha hecho declaraciones directas sobre la situación. Este silencio ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos lo ven como una estrategia, otros como una necesidad emocional. Lo cierto es que el silencio también es una forma de comunicación. A veces, no decir nada es la manera más honesta de enfrentar un momento difícil. En una época en la que se espera una respuesta inmediata para todo, tomarse el tiempo para procesar lo que ocurre puede ser un acto de autenticidad. Esta es, quizás, la pregunta más repetida en este momento. ¿Qué sucederá en las próximas horas? ¿Habrá una declaración oficial? ¿Se conocerán más detalles? Por ahora, no hay respuestas definitivas, pero lo que sí parece claro es que la historia no ha terminado. Este capítulo es solo una parte de un proceso más amplio. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán clave. Tanto en lo personal como en lo profesional, cada paso tendrá un impacto. A pesar del tono sombrío de la noticia, también hay espacio para la esperanza, porque las situaciones difíciles, aunque dolorosas, también pueden abrir la puerta a nuevas etapas. La fortaleza no siempre se manifiesta en la ausencia de dificultades, sino en la manera en que se enfrentan. Y si algo ha demostrado Jorge Ramos a lo largo de su vida, es precisamente su capacidad para mantenerse firme en momentos complejos. El camino que tiene por delante no será sencillo, pero tampoco estará solo.
A medida que pasan las horas desde aquel anuncio inesperado, la historia que rodea a Jorge Ramos comienza a adquirir una dimensión más profunda, más humana y también más compleja. Lo que al inicio parecía una noticia repentina, ahora se convierte en un proceso emocional que evoluciona lentamente, dejando al descubierto no solo hechos, sino también sentimientos, decisiones y silencios cargados de significado. En situaciones delicadas, el tiempo juega un papel fundamental. Las primeras horas suelen estar dominadas por el impacto, la confusión y la necesidad de respuestas, pero con el paso del tiempo emerge otra etapa, la de la asimilación. Fuentes cercanas indican que el entorno de Jorge Ramos ha optado por la calma. No hay movimientos apresurados, ni intentos de controlar la narrativa pública de forma agresiva. En su lugar, se percibe una estrategia basada en la prudencia y el respeto por el momento que se está atravesando. Este enfoque no es casual. En el mundo del periodismo, donde la inmediatez es la norma, elegir esperar puede ser una decisión poderosa. Uno de los aspectos más difíciles de transmitir en este tipo de situaciones es el impacto emocional. No se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se siente. Quienes han tenido contacto reciente con el entorno de Ramos describen un ambiente cargado de introspección. No hay dramatismo exagerado, pero sí una sensación de recogimiento, como si todos los involucrados estuvieran procesando algo profundamente significativo. La pareja de Ramos, cuya confirmación inicial desencadenó toda esta reacción, también ha mantenido un perfil bajo desde entonces. No ha ampliado sus declaraciones, lo que ha sido interpretado como una señal de que la prioridad está en lo personal, no en lo mediático. La falta de información concreta ha generado un fenómeno particular: la incertidumbre colectiva. Cuando no hay detalles claros, la mente tiende a llenar los vacíos. Sin embargo, este es un terreno delicado, porque entre la curiosidad legítima y la especulación irresponsable hay una línea muy fina. En este contexto, algunos medios han optado por un enfoque más reflexivo, evitando titulares sensacionalistas y centrándose en el respeto hacia la figura de Jorge Ramos. Otros, en cambio, han caído en la tentación de amplificar rumores sin confirmación. Este contraste evidencia una vez más las dos caras del ecosistema mediático actual. A lo largo de su carrera, Jorge Ramos ha demostrado una notable capacidad para mantenerse firme en situaciones complejas. Pero esta vez, su fortaleza se manifiesta de una manera distinta. No hay discursos, no hay intervenciones públicas, solo silencio. Y en ese silencio, muchos encuentran una forma de resistencia. Porque mantenerse en calma cuando todo alrededor se mueve con rapidez es en sí mismo un acto de fortaleza. Algunos analistas consideran que esta actitud refleja una profunda inteligencia emocional. Saber cuándo hablar y cuándo no hacerlo es una habilidad que no todos poseen. Aunque gran parte de la atención se centra en lo visible, declaraciones, publicaciones, reacciones, existe otra capa menos evidente, pero igual de importante: el apoyo invisible. Mensajes privados, llamadas telefónicas, encuentros discretos, todo un tejido de acompañamiento que no aparece en los titulares, pero que constituye una red fundamental en momentos difíciles. Colegas cercanos, amigos de confianza y figuras del ámbito profesional han estado presentes de esta manera, ofreciendo respaldo sin invadir el espacio personal. Este tipo de apoyo, silencioso pero constante, es a menudo el más valioso. Uno de los elementos más interesantes de este caso es la forma en que se está construyendo la narrativa pública. En ausencia de declaraciones directas por parte de Jorge Ramos, otros actores, medios, analistas, usuarios en redes sociales, han comenzado a interpretar los hechos. Esto plantea una pregunta clave: ¿quién tiene el derecho de contar una historia cuando el protagonista decide guardar silencio? Desde una perspectiva ética, la respuesta no es sencilla. El interés público existe, pero también lo hace el derecho a la privacidad. En este equilibrio delicado se mueve actualmente la cobertura mediática del caso.
Ser una figura pública implica vivir bajo una constante expectativa. El público no solo consume información, también espera respuestas, explicaciones y, en algunos casos, incluso emociones. Pero no todas las situaciones permiten satisfacer esas expectativas. Y cuando eso ocurre, puede surgir una tensión entre lo que se espera y lo que es posible ofrecer. En el caso de Jorge Ramos, esa tensión es evidente. Su trayectoria como comunicador ha creado una imagen de claridad y firmeza. Pero ahora, en un contexto personal, esa misma claridad puede no ser viable. Aunque la situación es claramente personal, es inevitable que tenga repercusiones en el ámbito profesional. La figura de Jorge Ramos está profundamente ligada a su trabajo. Su identidad pública se ha construido a través de años de presencia constante en los medios. Por eso, cualquier cambio en su dinámica personal tiene el potencial de influir en su actividad profesional. Ya sea en forma de pausas, cambios de enfoque o decisiones estratégicas, el impacto será inevitable. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta experiencia aporte una nueva dimensión a su trabajo futuro. Porque las vivencias personales, especialmente las difíciles, suelen transformar la manera en que se interpreta el mundo. Este momento revela un aspecto fundamental de la condición humana: la coexistencia de la vulnerabilidad y la resiliencia. Jorge Ramos, como cualquier persona, no está exento de enfrentar situaciones que lo desafían emocionalmente. Pero también ha demostrado a lo largo de su vida una capacidad notable para adaptarse y seguir adelante. La resiliencia no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo y encontrar sentido en medio de la dificultad. Y es precisamente en este punto donde se encuentra ahora. La reacción del público continúa evolucionando. Mientras algunos mantienen una actitud respetuosa y empática, otros buscan respuestas más inmediatas. Este contraste refleja una realidad más amplia: la forma en que consumimos información sobre figuras públicas. ¿Hasta qué punto es legítimo querer saber más? ¿Dónde termina el interés informativo y comienza la intrusión? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son esenciales para entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Todo indica que este es un momento de transición en la vida de Jorge Ramos. Y no necesariamente un final, sino un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen ahora, las experiencias que se vivan y las emociones que se procesen tendrán un impacto duradero. En muchos sentidos, este capítulo representa una pausa, un espacio entre lo que fue y lo que vendrá. A pesar de todo lo que se ha compartido, hay mucho que aún permanece en silencio. Y quizás eso es lo más significativo. Porque no todas las historias necesitan ser contadas en su totalidad. Algunas partes pertenecen únicamente a quienes las viven. Respetar ese espacio es también una forma de reconocer la humanidad detrás de la figura pública. Lo ocurrido ya no es únicamente una noticia. Se ha transformado en una experiencia compartida entre una figura pública y una audiencia que, de alguna manera, ha crecido junto a él. A diferencia de los capítulos anteriores, marcados por la sorpresa, la incertidumbre y el análisis, este punto del relato está dominado por algo más profundo: la aceptación. Aceptar no significa necesariamente entenderlo todo. Tampoco implica que el dolor desaparezca, pero sí representa un paso adelante. Reconocer la realidad y empezar a convivir con ella. Fuentes cercanas sugieren que Jorge Ramos ha comenzado este proceso. No de manera pública ni mediática, sino en la intimidad de su entorno más cercano. Y quizás esa sea la única forma auténtica de hacerlo. Porque hay verdades que no se anuncian en conferencias de prensa. Se viven en silencio. A lo largo de su carrera, Ramos ha enseñado a su audiencia a cuestionar, a buscar respuestas, a no conformarse con versiones superficiales. Pero hoy, la lección es distinta. No se trata de encontrar una respuesta inmediata, sino de comprender que hay momentos en los que la vida no ofrece explicaciones claras. Y en esos momentos, lo único que queda es la capacidad de seguir adelante. Esta situación, aunque dolorosa, deja una enseñanza poderosa.
Incluso quienes parecen tener todas las respuestas, también atraviesan momentos de duda. Y eso no los hace más débiles, sino más humanos. La figura de su pareja, quien fue la primera en confirmar la noticia, adquiere ahora una dimensión aún más significativa. No solo fue la portadora de una información delicada, sino también un pilar en medio de la incertidumbre. Su decisión de hablar, breve pero clara, marcó el inicio de todo este proceso. Desde entonces ha mantenido una postura coherente, presencia sin protagonismo, apoyo sin exposición excesiva. En momentos como este, ese equilibrio es difícil de lograr, pero también es esencial, porque más allá del ruido mediático, lo que realmente sostiene a una persona en crisis es el acompañamiento sincero. Cuando una situación rompe con la rutina, obliga a replantear prioridades, lo que antes parecía urgente puede dejar de serlo, y lo que era secundario puede volverse central. Para Jorge Ramos, este momento representa precisamente eso, una vuelta a lo esencial. Familia, salud, estabilidad emocional. Elementos que, en medio del ritmo acelerado del periodismo, a veces quedan en segundo plano. Este proceso no es inmediato, requiere tiempo, introspección y, sobre todo, honestidad personal. Pero también puede ser el inicio de una etapa más consciente. Después del impacto, después del análisis, ya llega una fase menos visible pero igual de importante: la reconstrucción. No se trata de volver a ser como antes, sino de construir algo nuevo a partir de lo vivido. Este proceso suele ser lento. No hay fórmulas, no hay tiempos definidos. Cada persona lo atraviesa de manera distinta. En el caso de Jorge Ramos, todo indica que este camino ya ha comenzado. Lejos de los reflectores, en un espacio donde lo importante no es la imagen, sino el bienestar. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es la evolución del papel del público. Al inicio, predominaba la sorpresa, luego la curiosidad, más tarde la reflexión. Y ahora lo que emerge es algo distinto: la empatía. Los mensajes que circulan en redes han cambiado de tono. Menos preguntas, más apoyo. Menos especulación, más respeto. Este cambio no es menor, mas refleja una madurez colectiva en la manera de relacionarse con las figuras públicas. Porque entender que detrás de cada noticia hay una persona es, en sí mismo, un avance. Una de las grandes incógnitas sigue siendo el futuro profesional de Jorge Ramos. ¿Volverá pronto a la pantalla? ¿Se tomará un tiempo prolongado? ¿Habrá cambios en su enfoque periodístico? Por ahora, no hay respuestas claras. Pero sí hay algo evidente: cualquier decisión que tome estará influenciada por lo que está viviendo ahora. Y eso no necesariamente es negativo. Muchos grandes comunicadores han transformado su estilo a partir de experiencias personales. Han encontrado nuevas formas de conectar, de contar historias, de entender la realidad. Quizás este sea también el caso. Si hay un concepto que atraviesa toda esta historia, es la resiliencia. O no como una palabra abstracta, sino como una práctica concreta. La capacidad de sostenerse, de adaptarse, de seguir adelante incluso cuando las circunstancias son difíciles. Jorge Ramos ha demostrado esa capacidad en el ámbito profesional. Ahora la está aplicando en el plano personal. Y aunque el proceso no sea visible en su totalidad, sus efectos se harán notar con el tiempo. Más allá de los detalles específicos, muchos de los cuales permanecen en el ámbito privado, esta historia deja una huella. Nos recuerda que la vida no siempre sigue un guión predecible, que incluso las figuras más sólidas enfrentan momentos de fragilidad, pero también nos muestra que en esa fragilidad puede haber fuerza, que en el silencio puede haber claridad, y que en la pausa puede nacer una nueva dirección. No, la historia reciente de Jorge Ramos no solo nos deja una noticia impactante, sino también una profunda reflexión sobre la vida, la fragilidad humana y la importancia del apoyo en los momentos más difíciles. Detrás del periodista firme, del rostro conocido y de la voz que ha informado a millones, hay un ser humano que también siente, sufre y enfrenta desafíos como cualquiera de nosotros. Hoy, más que nunca,
Esta historia nos invita a mirar más allá de los titulares, a entender que cada noticia tiene un lado humano, una historia silenciosa que merece respeto. Y también nos recuerda que, incluso en medio del dolor, siempre existe la posibilidad de reconstruirse, de encontrar fuerza y de seguir adelante. Si este tipo de contenido profundo, humano y analítico te interesa, si quieres seguir descubriendo historias reales, contadas con sensibilidad y profesionalismo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, cercano y lleno de significado. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo reportaje.